Saludos y bendiciones, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te quiero presentar el caso de un famoso. Hablamos de Marco Antonio Regil, conocido por muchos, que tiene una pregunta para la Iglesia Católica. Así que he aceptado este reto y vamos a darle su respuesta. Déjame en la caja de comentarios tu opinión, que es muy valiosa, muy importante, y ya le estaremos respondiendo en la brevedad. Así que clic y vamos para allá. ¿Por qué la Iglesia Católica dice ser la única religión verdadera? ¿Por qué le llama a los otros cristianos hermanos separados? ¿Por qué esa división? Ahí están las palabras del famoso Marco Antonio Regil, que pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica dice ser la religión verdadera o la Iglesia verdadera? Y por otra parte pregunta: ¿por qué a los otros que no son católicos les llaman hermanos separados? La verdad, yo desconozco si Marco Antonio Regil es evangélico o tal vez ateo o tal vez medio católico, no lo sé, pero me interesa responder su pregunta porque puede ser la interrogante que usted tenga en su casa, o tal vez ya le hicieron la pregunta y usted tal vez no supo cómo contestar. Entonces en este video estaremos dando la respuesta. Vamos a comenzar por lo segundo. Históricamente hablando, ¿por qué nosotros les llamamos hermanos separados? O en algunas otras ocasiones, protestantes, que por cierto no les gusta que les llamen así. Voy a hacer la aclaración para que no haya confusiones. Hermanos separados, ¿por qué? Porque históricamente hablando, ustedes saben que todo iba marchando bien. Entonces, en el año 1517, se levanta un sacerdote en contra de la iglesia y coloca 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Estamos hablando del propio Martín Lutero, que se rebela, se sale de la iglesia, a pesar de que se le dio la oportunidad de platicar las cosas. Él no quiso, se rebeló y comienza el movimiento de la Reforma, lo que conocemos como la Reforma Protestante. Entonces ellos eran de nosotros, pero deciden salirse. Ellos deciden hacer la división con la Iglesia Católica, que repito, no pueden ser muchas, es una sola. Jesucristo fundó su iglesia en Mateo 16-18 y esa iglesia ha ido caminando por 2000 años. Pero repito, en el 1517 ellos se separan. Recordemos que los más grandes cismas de la historia ha sido en el 1054 con los ortodoxos, que también ellos se separan, deciden rebelarse, y también luego con Martín Lutero los protestantes. Entonces, ¿por qué les llamamos hermanos separados? Simplemente porque ellos eran de nosotros, pero se separan. En ese sentido les llamamos hermanos separados. Se alejaron, se rebelaron ante la iglesia. Punto número 2. ¿Por qué otras veces les decimos protestantes? No es un insulto, hay algunos que lo toman así. No es un insulto, usted puede buscar tranquilamente en el diccionario. Se dará cuenta que la palabra protestante significa toda aquella persona que está en contra de algo, de alguna enseñanza, de alguna conferencia, etcétera, etcétera. De manera que nosotros, cuando les decimos protestantes, estamos diciendo que protestaron en la historia contra algo. Simplemente eso, no los estamos ni insultando, ni los estamos maldiciendo, ni traemos algo en contra de ellos personal, nada que ver. Nosotros les predicamos porque queremos que el día de mañana ellos se conviertan y regresen nuevamente a la iglesia. Muchos de ellos dirán: yo a Roma no regreso ni loco, ni borracho regreso. Bueno, pues mis respetos, oramos por usted y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra. En resumen, por eso les llamamos hermanos separados y protestantes, porque protestan contra la palabra de Dios. Segunda pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica se dice ser la religión verdadera o la Iglesia verdadera? Pregunta. Respuesta: primero que nada, hay que hacer una distinción entre la palabra religión y lo que es la Iglesia. En otros videos creo que lo he explicado. La palabra religión es la ligadura, la unión de Dios con los hombres, el Emmanuel,
Dios con nosotros. En ese sentido, todos seríamos religiosos de una u otra manera. Ahora, la iglesia es la congregación, el grupo de personas, los que Él quiso llamar, que comenzó primero con los 12 apóstoles, y Jesucristo va predicando, se va uniendo más gente a esta iglesia, y en Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor instituye, el Señor funda su iglesia, que repito, no son muchas, es una sola. El texto dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Por qué la Iglesia Católica dice ser la iglesia verdadera? ¿Por qué decimos que es la única, la que ha fundado Jesucristo? Muy sencillo, porque una de las características que tiene esta iglesia que fundó Cristo es que tiene el respaldo del mismo Jesucristo y tiene al mayordomo, al ayudante que Él ha dejado para que pastoree su rebaño, la congregación, la iglesia. ¿Y cómo se llama ese hombre de carne y hueso que ha dejado el mismo Señor Jesucristo para que apaciente las ovejas? Es el apóstol San Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso nosotros decimos que una de las características fuertes para decir somos la iglesia de Cristo es porque ha edificado una, y número dos, porque ha dejado una figura de carne y hueso, el apóstol San Pedro, que va a guiar, que tiene las llaves del reino de los cielos, y lo veremos más adelante. Verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces las llaves representan esa máxima autoridad sobre la autoridad. Porque aquí muchos evangélicos se van a levantar y me van a decir: Alex, nunca ha leído Mateo 18:18, donde dice que también los demás ataban. Nosotros también sabemos que dentro de la iglesia están los obispos de cada diócesis y tienen su propia autoridad. Pero hay uno en singular que se le da la llave, y esa es la máxima autoridad sobre la autoridad. Es decir, no solamente va a atar y desatar, sino que tiene las llaves del reino de los cielos. Por eso la Iglesia Católica grita a los cuatro vientos: somos la iglesia de Cristo, porque tenemos las llaves del reino de los cielos que me garantiza a mí que estoy en la iglesia correcta, en la iglesia verdadera. Si algún evangélico no lo quiere creer, ese es su problema. Ya tendrá que mostrarme a mí capítulo y versículo donde diga: le doy las llaves a Santiago o las tiene mi pastor. Listo. Pero hasta aquí les muestro que en el versículo 19 las tiene el apóstol San Pedro. Y hasta el día de hoy la iglesia enseña eso, que el vicario de Cristo es el apóstol San Pedro, sin quitarle el puesto a Cristo, porque eso le ha metido en la cabeza a los protestantes. Le roba el puesto a Cristo. Eso jamás. Sabemos que el fundador, el edificador es el Señor Jesucristo, pero ha dejado a su ayudante, el apóstol San Pedro. Otra de las características que tiene la iglesia a nivel doctrinal es que ha guardado el culto del Señor, de la Santa Eucaristía, lo más sagrado que tenemos dentro de la Iglesia Católica, así como lo enseñó el Señor, y se fue transmitiendo a lo largo de la historia. Y nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 11:23. Escuchen: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso se fue transmitiendo, se fue guardando en la tradición apostólica y se enseña hasta el día de hoy en la Iglesia Católica. ¿Qué se enseña? Sigamos leyendo. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, el verbo ser o estar, que no puede ser reemplazado por ningún símbolo ni por ninguna frase que diga significa mi cuerpo. Eso es invento de otras denominaciones que se dicen ser las de Cristo, pero no tienen este sacramento de la Sagrada Eucaristía. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Háganlo en memoria mía. Eso se tiene que hacer, y el mismo Pablo, que aún no conoció al Señor personalmente, llega tiempo después
él recibe esto del Señor, es decir, de los apóstoles, como si lo recibiera del mismo Cristo. Y hasta el día de hoy, la Iglesia Católica es la única que ha guardado esta enseñanza del Señor, que ha recibido esto del propio Jesucristo. Y lo tenemos en la Santa Misa, Sagrada Eucaristía. Ya otros grupos podrán decir, tenemos la Santa Cena, pero ellos no creen que sea el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a pegarnos a la enseñanza de la Biblia. Y dice, esto es mi cuerpo. Y lo tiene la Iglesia Católica. Tercer punto doctrinal, tenemos el sacramento de la reconciliación. San Juan capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también con la autoridad. Dicho esto, sopló sobre ellos. Aquí está el respaldo, hermanos. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Por qué? Porque la gente no creyó que los sacerdotes tenían por Jesucristo esa autoridad para perdonar los pecados, que Cristo les había dado ese poder a ellos. La gente no cree, muchos, y dicen yo no me confieso. Pero hasta el día de hoy, el sacramento de la reconciliación lo ha guardado la Iglesia Católica. Y podemos decir, somos la Iglesia de Cristo porque tenemos ese sacramento del perdón de los pecados. Y es un argumento muy fuerte que los protestantes, ninguno, ya podrán decir misa, pero no me pueden refutar a mí estos textos. Y por último, mis hermanos, en la parte histórica e incluso arqueológica, la Iglesia Católica puede decir con seguridad que somos la Iglesia verdadera porque tenemos las tumbas de los apóstoles, que son las reliquias de los santos. Tenemos objetos sagrados que se guardan como tesoros importantes en el Vaticano, muchos de ellos. Entonces, el tesoro de las reliquias, a pesar de que no es un dogma de fe, sí que nos motivan, sí que nos apoyan y nos dan cierto historial para decir somos la Iglesia de Cristo. Los protestantes esto no les importa. Para ellos el historial no vale nada. Para ellos simplemente dicen hay que creer en Cristo y serás salvo. Pero resulta que tampoco le creen, ya vimos que no tienen los sacramentos. Entonces, en la historia tenemos reliquias, objetos sagrados, sea de los santos, de los mismos apóstoles. Tenemos las catacumbas. Y precisamente hablando de esto, viene la pregunta para los protestantes. Si ustedes son la Iglesia de Cristo, quiero que me digan qué catacumbas tienen ustedes, qué objetos tienen ustedes, hablando históricamente, porque esto es importante. Si un detective va a investigar el caso de una persona, un caso difícil, tiene que buscar las pruebas, tiene que buscar las pistas. Y también se puede ayudar, no es algo primordial, pero sí le puede ayudar a encontrar objetos, restos de algo que le pueden ayudar para dar con el responsable. En este caso nosotros estamos buscando pistas para dar con la Iglesia verdadera. No solamente a nivel doctrinal, también a nivel histórico y arqueológico. Y tenemos las sagradas reliquias de los santos y las tumbas de los apóstoles. Protestantes, muéstrenme una tumba de un apóstol y se las compro. Pero ustedes no tienen nada. Y ellos quieren que eso se venda. Hermanos, ustedes los escuchan por las calles decir que eso se venda para ayudar a los pobres, porque ellos quieren que eso, la Iglesia, se desprenda para que no tengan ninguna prueba para mostrar que son la Iglesia de Cristo. Ya quisieran ellos que se vendiera todo eso, pero es patrimonio universal. De manera que las reliquias son un argumento muy fuerte que ellos no tienen y nosotros sí lo tenemos y somos la Iglesia de Cristo. Ahí está la respuesta, hermanos, para este famoso Marco Antonio Regil. Y es así como llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete a este canal, Alex Apologeta Católico. Regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Sin más por el momento, yo los veo hasta la próxima y que Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y por siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.